Mi nombre es Gabriel Medina y continuando con la práctica del curso de instrumentación, vamos a hacer la práctica 2, que es adecuación de señales. En esta, como tal, nos piden hacer 5 puntos. Los 3 primeros van a ser en Tinkercad y los 2 últimos van a ser en Proteus, ¿vale? Entonces, aquí tenemos los 3 primeros puntos. Vamos a ir a Tinkercad. Vamos a irlo por acá, por aquí. Listo. Entonces, aquí tenemos la práctica número 2 en Tinkercad. Entonces, en esta como tal práctica nos dicen varias cosas. Primero hay que implementar un puente de Whiston. ¿Ya? Vamos a hacerlo un poquito más grande ahí. Entonces hay que implementar un puente de Whiston y hay que alimentarlo con un voltio. Y como tal medir una fotoresistencia, que es esta que está acá. ¿Ya? Es como tal casi lo mismo que hicimos en la práctica número 1. Sin embargo, aquí lo vamos a hacer al contrario. Es decir, en la práctica número 1 hicimos el valor mínimo de luz. En esta práctica vamos a hacer el valor máximo de luz, que es el que vamos a usar para balancear el circuito. ¿Ya? Entonces a eso como tal me refiero cuando digo todo lo contrario. Pero como tal el funcionamiento es básicamente el mismo. Simplemente lo que vamos a hacer es cambiar algunas resistencias para tener esta parte del puente de Whiston en balance. ¿Ya? Entonces vamos a correr esto acá. Y como tal aquí podemos ver que tenemos alimentado por un voltio y todo esto. Entonces cuando vamos a darle aquí vemos cuando tenemos la mayor luz posible, vamos a ver que el voltaje de aquí va a ir a 0. ¿Ya? Entonces, ese como tal es el primer punto, el primer objetivo. Ahora, para el segundo punto que hacemos en Tinkercad, nos van a pedir que amplifiquemos esa parte, la amplifiquemos en respuesta con una configuración. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa aquí? Todo esto que ustedes ven acá es el equivalente a un amplificador de instrumentación. Y como tal, en el ejercicio nos dicen que en el punto 2 que cuando tengamos el máximo, es decir, el máximo sería la menor cantidad de luz, se acerque a 10 voltios. ¿Ya? Que es lo como tal que podemos ver aquí en esta parte. Cuando tenemos el máximo en este puente, que es la menor cantidad de luz, se acerca alrededor de 10 voltios. Ese es el punto 2. Ahora, el punto 3 es básicamente algo parecido al anterior, pero en este caso vamos a utilizar un sensor de temperatura. Entonces, aquí nos piden que cuando tengamos 70 grados en el sensor, nos dé una salida aproximada de 5 voltios. Entonces, aquí tenemos ahorita mismo 25 grados centígrados y vamos a subirlo hasta 70 grados. ¿Ya? Entonces, como se puede ver aquí, tenemos 70 grados y nos da alrededor de 4.98 a 5 voltios. ¿Ya? Entonces como tal, ese es el punto número 3 y hemos terminado con la parte de Tinkercad. Ahora vamos a ir para el punto 4 y 5, vamos a ir a Proteus. Entonces, aquí tenemos el punto número 4, que sería este de aquí. ¿Vale? Entonces, este punto número 4, ¿qué vamos a hacer acá? Acá tenemos un enunciado en el punto que nos dice que utilicemos un filtro pasabajo de segundo orden y pues como tal con frecuencia de corte de 200 Hz. Entonces, aquí cuando podemos ver aquí en este diagrama de Bode, cuando llega la señal a un 200 Hz, la frecuencia de corte, que se le conoce como caída de ganancia, que es alrededor de 3 decibeles, ¿qué va a pasar? Va a empezar a cortar las frecuencias mayores a 200 Hz. ¿Vale? Entonces, efectivamente, a 200 Hz, que está a 3 decibeles, va a empezar a cortar las señales mayores a eso. ¿Vale? Entonces, esto como tal, verificamos el funcionamiento en este diagrama de Bode. Vamos a poner a correr el circuito para que ustedes vean las señales en el osciloscopio. Entonces, si yo voy aquí al osciloscopio, vamos a entrar esto para que sea un poquito mejor la señal. Entonces, esta que está aquí es la señal de entrada, la ponemos a 0.5 y esta como tal es la señal de salida. Entonces, como ustedes pueden ver la diferencia de señales, entonces como tal aquí nos damos cuenta de que el filtro está funcionando porque pues como tal, si hay una señal mayor a 200 Hz,
él como tal va a filtrar esa señal y va a dejar las señales menores a 200 Hz, ¿vale? Entonces, menores o iguales a 200 Hz. Entonces, aquí esto va a ser el punto número 4. Y para terminar con el punto número 5, que lo tengo por aquí, que es este de acá, ¿vale? Entonces, este punto como tal, ¿qué nos va a decir? Vamos a irnos un momentito a la guía y nos dice. Entonces, en ese punto nos dice implementar un sistema de medición con un LM35 y amplificarlo con un amplificador de instrumentación y pues con un voltaje de 10 voltios a 70 grados centígrados. ¿Ya? Entonces, vamos a volver a Proteo y vamos a correrlo. ¿Ya? Entonces, pero antes de correrlo, voy a explicar un momento cómo todo el funcionamiento para pues, que el programa no me genere ningún error. Entonces, listo. Entonces, como tal, ¿qué pasa? Cuando tenemos el LM35, que está aquí, tenemos a 70 grados, aquí esta parte pues se va a amplificar con este amplificador de instrumentación y en esta parte nos va a dar 10 voltios, ¿cierto? Entonces, como tal, cuando estos 10 voltios llegan y pasan por el amplificador de instrumentación, ese como tal voltaje se va a reducir un poquito, se va a caer un poquito aquí, ya no va a dar exactamente los 10 voltios. Entonces, ¿qué vamos a verificar en el osciloscopio? En esta parte de acá. Aquí, en esta parte vamos a implementar o vamos a ponerle una señal de ruido a nuestro proyecto o a nuestro circuito, ¿ya? Ese ruido como tal es un pulso, ¿vale? Entonces, le vamos a agregar ese ruido a nuestro circuito, ¿ya? ¿Para qué? Pues para ver si el amplificador, cuando tenemos señales mayores a 200 Hz, nos elimina ese ruido, ¿vale? Listo. Entonces, en nuestro caso, este ruido yo lo coloqué a 300 Hz, entonces sí debería eliminarlo. Entonces, luego, ahora sí vamos a ponerlo a correr, pero antes de ponerlo a correr vamos a explicar un momento las señales que vamos a ver en el osciloscopio, que son las siguientes. Entonces, tenemos el ruido está conectado al canal A. Entonces vamos a ver el canal la señal amarilla, vamos a ver el ruido, ¿ya? En el canal B, este canal va a ir a todo lo que está antes del filtrado, ¿ya? Entonces vamos a ver la señal azul, en algunas ocasiones mezclada con la señal de ruido, pero pues como está antes del filtrado. Y luego en la señal o en el canal número C vamos a ver lo que está justo después de la salida del filtro, ¿ya? Entonces, ahora sí, ya entendemos todo esto, vamos a correrlo, ¿ya? Entonces, vamos a correrlo. Aquí, debug, digital oscilloscope. Vamos a poner esto todo a la misma señal, entonces vamos a ponerlo a 0.5 para que se vea bien la medición. Entonces, como podemos ver aquí, como expliqué anteriormente, aquí tenemos la salida de 10 voltios, como podemos ver en esta parte cuando se amplifica la señal o se amplifica el sensor de temperatura con el instrumentador. Y pues aquí en el canal B vemos que tenemos nuestra señal antes del filtrado. Y pues también tenemos el ruido con el canal A. Ven que se mezcla la señal de ruido con la señal antes del filtrado. Luego de que nosotros tengamos como tal el filtrado, podemos ver la señal rosada, el número C, o el canal C. Vemos que el ruido se ha filtrado. Entonces, como tal, esto es importante porque pues nos da evidencia de que nuestro circuito está funcionando correctamente, ¿ya? Entonces, esto como tal es la práctica número 2. Espero que les haya gustado y que haya servido informativo y que tengan una excelente noche. Hasta luego.